Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que terminen de entrar los compañeros. Vamos a seguir. ¿Pudiste ver el video de la clase anterior? Sinceramente, recién estoy terminando de ver el de la segunda clase. Con el tiempo de trabajo Bien, no he podido ver. Más que el tercero se había subido sin audio y claro. recién lo vi a la tarde que se subió. Sí, Pero sí, recién estoy terminando el de la segunda clase, sí, sería. ese fue un problema mío durante la grabación. Después me di cuenta y de hecho hice la clase de nuevo. Así que el video del que está subido no es la primera versión, sino que volví a hacer la clase. Bien, voy a empezar a grabar la Uf, pantalla. Vamos a esperar un minutito más y arrancamos. Total, este video también va a quedar en YouTube, así que los compañeros que entren más tarde pueden verlo ahí. No sé si ahí el volumen es correcto para ustedes, ¿me escuchan bien? sí. Sí, bueno, perfecto. Hola, hola, buenas Hola, noches. Sí, perfecto, se escucha buenas perfecto. noches. Perfecto, bueno, muchas gracias por corroborarlo. Estoy probando otro micrófono para ver si se escucha un poco más claramente. Entonces, acá vamos a ir haciendo distintas pruebas porque también para los videos grabados es medio cansador, yo supongo, escuchar un video con un audio que no se escucha del todo bien. Así que vamos a tratar de ir mejorando las calidades, ¿bien? Bueno, lo que voy a hacer es compartirles pantalla, ¿sí? Y como ya dijimos antes, como van a quedar grabados los videos y alguien entra tarde puede ver el principio, igual vamos a hacer un muy breve repaso de lo que vimos hasta ahora y vamos ahí. ¿Están viendo bien mi pantalla en este momento? Perfecto. Bien, buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, eh, les recuerdo que cualquier cosa me pueden interrumpir. Aprovechen esta clase para hacer comentarios o preguntas o lo que ustedes juzguen. Por eso vamos a ver rápidamente las cosas que ya habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto en la parte asincrónica las distintas clasificaciones entre renovable y no renovable de las fuentes y lo distinguimos entre sostenible e insostenible tanto a las renovables como a las no renovables. Habíamos visto el ejemplo de un calefón solar o de la leña como una fuente sostenible dentro de las energías renovables y dentro de esas mismas energías renovables habíamos visto la colocación errónea de, en este caso, una placa fotovoltaica o o el desmonte como la utilización insostenible de una energía que en teoría es renovable. Y también habíamos visto que las energías no renovables se pueden usar de manera sostenible si se utilizan para las funciones vitales del sistema o para construir energías renovables, como habíamos visto, por ejemplo, la utilización de alguna maquinaria para obtener leña de un bosque manejado de una manera sostenible. ¿Bien? Y también habíamos visto el derroche de las energías no renovables, que básicamente, bueno, acá vimos algunas cuestiones de transportes y algunos lujos, pero vimos que muchas cuestiones que nosotros estamos acostumbrados a asumir como naturales son en realidad un derroche para la mayor parte de la historia de la humanidad, solo que ahora tenemos una abundancia energética muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y habíamos visto un poco cómo estas energías renovables en realidad requieren de materias primas y requieren de tratamientos y partes de industrialización que en realidad no son renovables, sino que están en una matriz industrial no renovable. Y por eso habíamos dicho que lo que nosotros estamos estudiando acá son aparatos no renovables de captación de energías renovables. ¿Bien? Eso es lo que habíamos visto en la clase 2. Y en la clase 3, no sé si en la clase 2 tienen algún comentario o alguna
pregunta que hacer de lo que habíamos visto ahí, aprovechar ahora que tenemos la clase sincrónica. Y si no, seguimos. Así que bueno, ustedes, recuerdo, me pueden interrumpir. Después vimos un poco de evolución estelar y cómo vimos algo de energía nuclear de fisión, que es la que nosotros tenemos acá en la Tierra y que es diferente a la que sucede en las estrellas, que es la energía nuclear de fusión. Vimos un poco de la vida de las estrellas o la evolución estelar y cómo nuestro Sol va a terminar siendo una enana blanca luego de pasar de su fase de gigante roja, a diferencia de estrellas más grandes que se convierten en agujeros negros o estrellas de neutrones. Y vimos cómo las estrellas como nuestro Sol van dando origen a todos los elementos que conocemos hasta el hierro, y los elementos más pesados se generan en las explosiones de supernova. Vimos un poco de la estructura del Sol, de su núcleo, su zona radiativa, su zona convectiva, y cómo esa zona convectiva da lugar a los gránulos, y estos movimientos dan lugar a las manchas solares y a los grandes campos magnéticos que hay en el Sol. Y esos grandes campos magnéticos, ¿sí?, dan lugar a eyección de masa coronal también, y a la ocurrencia de más manchas solares. Y vimos un poco del tamaño de la Tierra comparado con el del Sol, y un poco de la potencia también que recibe la Tierra con respecto al Sol, ¿sí? Vimos la distancia Tierra-Sol, la distancia que hay en objetos celestes cercanos, y un poco de la distancia entre la Tierra y el Sol a escala, como para tener una noción, ¿bien? Y también calculamos el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra. Hoy vamos a hablar de ondas electromagnéticas, ¿bien? Vamos a hablar de ondas electromagnéticas, y para eso vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de magnetismo y electricidad para entender de qué estamos hablando. Y luego vamos a ver cómo se relaciona esto con, justamente con la luz. Nosotros, cuando hablamos de imanes, ¿sí?, estamos muy acostumbrados a hablar de imanes permanentes, imanes naturales permanentes, naturales o no naturales artificiales, pero que son básicamente una pieza metálica que tiene un grado de imantación permanente y que no cambia, y como estos imanes tienen un polo norte y un polo sur, y los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Estos imanes lo que tienen es un campo magnético asociado, y este campo magnético asociado se da en forma de líneas de campos magnéticos. En el caso de la Tierra, todo el planeta Tierra funciona como un electroimán. Ahí vemos unas rayas amarillas que se formaron recién, no sé si las hicieron porque abrieron algo, ¿sí? Pero estas rayas amarillas no estaban. Vamos a ver si las sacamos de alguna forma. Voy a deshabilitar las anotaciones porque me parece que es un error ahí de lo que habíamos hecho. Bien. Y acá, en las anotaciones, voy a borrar todos los dibujos. Ahí está, listo. Sí, me parece que fue un error cuando tocaron algo. Bueno, estas líneas de campo magnético, ¿sí?, muestran un poco cuál es la orientación de un imán dentro de ese campo magnético, y justamente estas líneas de campos magnéticos simbolizan el campo magnético que genera un imán. En el caso de la Tierra, vamos a tener las líneas de campo magnéticos que salen de un polo y se meten en el otro polo, ¿bien? Las líneas de campo magnético de la Tierra no están perfectamente asociadas a el norte y el sur geográfico, y por eso cuando nosotros estemos usando brújulas para orientarnos y alinear los elementos de captación solar, vamos a realizar correcciones, porque las brújulas apuntan al campo magnético o al norte magnético, pero no al norte geográfico, que es el que a nosotros nos interesa. Por eso vemos que el polo norte geográfico está desfasado del el polo magnético. En realidad, el polo norte geográfico está pegado casi al polo sur magnético de la Tierra, y el polo norte de los imanes, cuando se orientan siguiendo esta línea de campos magnéticos, lo que hacen es orientar su polo norte hacia el polo sur. Por eso, lo que nosotros llamamos polo norte de los imanes apunta hacia el polo sur magnético de la Tierra, porque están siendo atraídos hacia el polo sur magnético, y ese polo sur magnético de la Tierra está muy cerca del polo norte geográfico, en realidad. Estos
estos imanes, ¿sí? Van a interactuar con las cargas eléctricas. Cuando nosotros tenemos una carga eléctrica, esto es algo que se llega a dar en física de la secundaria, cuando tenemos una carga eléctrica que se está moviendo con una cierta velocidad, esa carga eléctrica al moverse dentro de un campo magnético va a interactuar siempre y cuando la velocidad a la que se está moviendo, la dirección de esa velocidad, no sea paralela al campo magnético. Generalmente va a tener un cierto ángulo y va a sufrir una cierta fuerza, pero si las líneas de la velocidad es perpendicular al campo magnético, va a sufrir una fuerza sobre la partícula cargada. Bien, acá lo que podemos ver es que hay una interacción entre las cargas eléctricas y las fuerzas magnéticas o los campos magnéticos. Otra cosa que vamos a ver es que si bien pueden existir, o existen en realidad, imanes permanentes que ya tienen un campo magnético, también cuando en un conductor, como en este cable, circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Es decir, los campos magnéticos afectan a las cargas eléctricas que se están moviendo, pero también las cargas eléctricas que se mueven generan campos magnéticos. Hay una interacción entre los campos eléctricos y los campos magnéticos, o entre las partículas cargadas eléctricamente en movimiento y los campos magnéticos. De hecho, los conductores eléctricos van a generar un campo magnético circular alrededor de él, siguiendo la regla de la mano derecha. Básicamente, si nosotros seguimos la corriente eléctrica con el pulgar de la mano derecha y cerramos la mano derecha, esa dirección en la cual estamos cerrando la mano derecha es la dirección en la cual se está formando el campo magnético. Cuando tenemos un conductor que tiene, por ejemplo, la forma de esta imagen, de la imagen C, este campo magnético que se va a formar va a tener líneas de campo magnético que van a ser circulares alrededor del conductor, y en el centro vamos a tener una línea recta, que es la composición de las diferentes líneas secundarias a lo largo de todo el conductor. Y en las bobinas, que es lo más común de ver para generar campos magnéticos fuertes, vemos que varias espiras de este conductor se van sumando para formar un campo magnético muy fuerte en el centro de la espira. Generalmente los electroimanes tienen esta forma y en el medio no se deja aire o vacío, sino que se pone un material que tenga una alta susceptibilidad magnética para aumentar aún más este campo magnético. De hecho, este movimiento de cargas eléctricas alineadas que generan un campo magnético es lo que también está pasando dentro de los imanes permanentes. Dentro de los imanes permanentes, los electrones de los átomos que componen el imán están alineados de cierta forma para que su spin, su giro, coincida uno con el otro, y ese giro que está coincidiendo en pequeños cristales de metales adentro de ese imán permanente va a generar un campo magnético coherente grande que se va a poder observar macroscópicamente. Es decir, en realidad los imanes permanentes también son una expresión de cargas eléctricas que se están moviendo, en este caso girando sobre sí misma, cuando hablamos de electrones y su spin, su giro. Entonces, vamos a ver que siempre los campos magnéticos dependen de campos eléctricos. Esto lo que va a hacer, ¿sí?, es que, a ver, por acá, creo que tenía se está viendo, vamos a ver este tema. También lo que vamos a ver es que los campos magnéticos van a poder generar cargas eléctricas o campos eléctricos, por ejemplo, dentro de un dínamo. Un dínamo básicamente es una espiga sin carga eléctrica que se está moviendo dentro de un campo magnético. Eso lo que hace es generar un campo eléctrico y genera una corriente eléctrica. Maxwell, a principios de 1900, condensó estas cosas que se entendían sobre campos magnéticos y campos eléctricos que habían desarrollado Gauss, Ampère y Faraday en 4 leyes muy condensadas que hablan de la interacción entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Básicamente, lo que sucede dentro de un motor eléctrico o lo que sucede en un electroimán se puede entender entendiendo estas leyes que vinculan los campos eléctricos con la carga eléctrica encerrada por una superficie y los campos magnéticos asociados a una superficie, que se dice que la carga magnética o los polos magnéticos encerrados o el flujo, ¿sí?, de un campo magnético alrededor de una superficie es igual a 0. Esto habla de que no existen monopolos magnéticos. Si les interesan después pueden leerlo en la bibliografía.
y después la relación entre los campos magnéticos y las cargas eléctricas en movimiento, o la variación de campos eléctricos en función del tiempo, y también la relación entre los campos eléctricos y la variación de los campos magnéticos en función del tiempo. Bien, acá estas 4 leyes, ¿sí?, que ustedes las pueden leer en el capítulo 29 del Csikszentmihalyi, que es uno de los libros que está en el Classroom. Lo que van a hacer estas 4 leyes es condensar la relación entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Bien, a partir de estas leyes de Maxwell, lo que se empezó a entender es que todos los campos eléctricos están asociados a campos magnéticos, y que oscilaciones de campos eléctricos generan oscilaciones de campos magnéticos. A partir de esto, se hipotetizó la existencia de que podía existir un campo eléctrico variable que genere una oscilación de campo eléctrico, y que esa oscilación iba a generar un campo magnético acoplado. Este campo eléctrico, E, tiene un campo magnético acoplado, este campo B, y que se están desplazando a una cierta velocidad. Para entender la dirección de la velocidad a la que se desplaza, también se utiliza la regla de la mano derecha, porque la velocidad es el producto vectorial entre el campo eléctrico y el magnético. Entonces, si se parte del campo eléctrico con la mano derecha y se va hasta el magnético, vamos a tener nuestro pulgar apuntando en la dirección en la cual se desplaza. Eso tiene un nombre, se llama vector de Poynting, y vamos a tener justamente que se supone que van a existir entonces campos eléctricos y campos magnéticos acoplados. Esta construcción teórica, a principios de 1900, lo que planteó, y que lo vamos a ver acá, ¿sí?, lo que planteó es la existencia de campos eléctricos y magnéticos acoplados, y que se iban a estar desplazando en el espacio, generando una onda electromagnética. Esta onda electromagnética era una construcción teórica a partir de las leyes de Maxwell, y esa construcción teórica a partir de las leyes de Maxwell lo que decía era que esas ondas electromagnéticas se iban a desplazar en el espacio con una cierta velocidad, ¿sí? Estas ecuaciones marcaban que la velocidad de desplazamiento iba a estar relacionada con epsilon 0 y con mu 0. ¿Qué son estos dos valores? Epsilon 0 y mu 0 son los valores que expresan la permitividad eléctrica en el vacío, que es básicamente cuánto se pueden desplazar los campos eléctricos en el vacío, y mu 0 es la permeabilidad magnética en el vacío, es decir, cuánto pueden moverse o qué tan fácil pueden atravesar los campos magnéticos el vacío. Entonces, estas características, que son características fundamentales de nuestro universo, es decir, en el vacío a qué velocidad o con qué facilidad se pueden desplazar o penetrar los campos eléctricos y magnéticos el espacio, terminan dando una cierta velocidad que está relacionado justamente con epsilon 0 y mu 0. 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu 0. Cuando se realiza esta cuenta, que epsilon 0 y mu 0 tienen valores medibles, se ve que la velocidad es de alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, la velocidad de desplazamiento de estas ondas electromagnéticas es coincidente con la velocidad de la luz. Hasta ese momento no se sabía qué era la luz, y estas ondas electromagnéticas eran una construcción teórica. Cuando empezaron a buscar cuáles eran estas ondas electromagnéticas y por qué tenían esa velocidad, lo que se dieron cuenta es que estas ondas electromagnéticas, con esta velocidad que coincidían con la velocidad de la luz, en realidad era la luz. Bien, se dieron cuenta que la luz visible, que hasta ese momento no se entendía qué era, en realidad era simplemente una onda electromagnética. Y esto es un logro enorme de la física teórica. La física teórica, a través de las leyes de Maxwell, condensó la relación entre los campos eléctricos y magnéticos que vemos, por ejemplo, en un motor eléctrico o en un electroimán, y dedujo que tenía que haber alguna oscilación de campo eléctrico y magnético que llamaron ondas electromagnéticas. Y por otro lado, se está investigando qué era la luz. No se sabía si era una onda, una partícula, si se movían a través del éter, qué era la luz, no se sabía qué era la luz. Y se descubrió que esta construcción teórica de la física del principio de 1900 era en realidad lo que nosotros interpretábamos como luz. Es decir, se explicó la existencia de la luz, o se dedujo que tenía que existir la luz,
antes de saber exactamente qué era la luz. Estas ondas electromagnéticas entonces en realidad son lo que nosotros interpretamos como luz. Y no solamente eso, sino que como son ondas, tienen diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. Y a diferentes frecuencias y diferentes amplitudes, nosotros lo que vamos a ver es que explican la existencia de distintas ondas dentro del espectro electromagnético. Bien, nosotros vamos a tener todo un espectro electromagnético que va a ir desde las ondas con mayor longitud de onda y menor frecuencia, que son las ondas de radio, hasta las ondas de menor longitud de onda y mayor frecuencia, que son los rayos gamma y los rayos cósmicos. Estas ondas, todas estas ondas se van a desplazar todas a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, y que dependen justamente de la permitividad eléctrica del vacío y la permeabilidad magnética del vacío. Es decir, la velocidad de la luz depende de las características eléctricas del vacío o de cómo el vacío permite que haya campos eléctricos y magnéticos. Y por eso es una constante en todas las regiones del universo y por eso solamente va a depender de las características del medio, en este caso el vacío. De eso va a depender la velocidad de la luz. Esa es la explicación de por qué la velocidad de la luz tiene ese valor. Porque las características físicas de nuestro universo con respecto a la electricidad y al magnetismo tienen esos valores. Dentro de este espectro electromagnético, nosotros vamos a tener, por un lado, estas ondas de radio, que son las ondas electromagnéticas de menor energía. Vamos a ver que la energía que aumenta, acá vemos que la energía aumenta de derecha a izquierda, y que la frecuencia también aumenta de derecha a izquierda, a contramano de la longitud de onda que aumenta de izquierda a derecha. Lo que vamos a ver acá es que las ondas de radio son las ondas con menor energía y con menor frecuencia y por lo tanto con mayor longitud de onda. Esas ondas de radio nosotros las vamos a utilizar constantemente para comunicarnos entre sí y las que utilizamos por primera vez para las comunicaciones o las telecomunicaciones. ¿Bien? Después tenemos las microondas, que nosotros asociamos siempre al horno microondas, pero que en realidad son muy utilizadas constantemente para comunicaciones, son muy utilizadas por los celulares, por las redes wifi, por un montón de este tipo de comunicaciones electromagnéticas que nosotros utilizamos a diario, y nosotros estamos bañados básicamente por ondas de radio y por microondas. Estamos bañados por ondas de radio que emitimos para telecomunicaciones y de larga distancia, y por microondas que emitimos en general para telecomunicaciones de corta y media distancia. Bien, nosotros estamos rodeados y utilizándolas permanentemente. Y también cuando vamos a ondas de un poco mayor energía, vamos a encontrar a las ondas infrarrojas, que son las ondas que van a emitir los cuerpos que tienen una determinada temperatura, gracias a las vibraciones que tienen sus moléculas. Las vibraciones que tienen sus moléculas permiten que haya movimientos eléctricos y que se generen ondas electromagnéticas en el rango de las ondas infrarrojas. Esto tiene que ver con la colisión de las partículas y con la excitación de los electrones del último nivel de las moléculas que integran los objetos, que al moverse y desplazarse emiten fluctuaciones en el campo eléctrico y por lo tanto ondas electromagnéticas que se corresponden con la radiación infrarroja. Cuando los cuerpos aumentan mucho su temperatura, esta radiación infrarroja disminuye su frecuencia y por lo tanto, aumenta su frecuencia y por lo tanto aumenta su energía, y entonces empieza a ser visible. Cuando la radiación infrarroja proviene de cuerpos que oscilan alrededor de los 400 o 500 grados centígrados, empiezan a emitir luz visible en el rango de los colores rojizos. Bien, por eso se llaman infrarrojas, porque son ondas en el infrarrojo que tienen energía por debajo del rojo. Cuando ya llegan a la energía que está en torno al rojo, vamos a tener emisiones en luz visible y la longitud de onda va a llegar aproximadamente a los 0,8 micrómetros. ¿Bien? ¿Cuánto es un micrómetro? Un micrómetro es una millonésima de metro.
Si nosotros tenemos 1 metro y lo dividimos en 1000 partes, vamos a tener 1 milímetro, y si ese milímetro lo dividimos de nuevo en 1000 partes, vamos a tener 1 micrómetro. ¿Bien? 1 micrómetro es 1 milésima de milímetro. Por lo tanto, las ondas rojas, las ondas infrarrojas correspondientes al rojo, que nosotros entendemos como rojo, van a tener apenas un poco menos de 1 micrómetro. ¿Bien? Y a medida que aumenta la energía de esas ondas visibles, por ejemplo, a medida que aumenta la temperatura del cuerpo que está emitiendo esas ondas de luz visible, esas ondas electromagnéticas correspondientes a la luz visible, va a aumentar también la energía y nosotros la vamos a percibir como que también emite ondas electromagnéticas correspondientes al color anaranjado, al color amarillo, al color verde, y cuando la temperatura es muy alta, logran emitir ondas electromagnéticas correspondientes a los colores azules y violeta. ¿Bien? Y si la temperatura es mucho más alta, van a llegar a emitir ondas de mucha energía que ya no podemos ver, que están más allá del violeta, por eso se llama ultravioleta, y que van a corresponder justamente a este rango, al ultravioleta. ¿Bien? Nosotros habíamos visto en la clase anterior que el Sol emitía luz visible en el rango justamente de las ondas electromagnéticas correspondientes a la luz visible, pero que también emitía algo de radiación ultravioleta. Bien, así como una lamparita que logra emitir luz blanca por calentamiento de un filamento de tungsteno emite la radiación similar, una radiación similar a la luz visible, si esa lamparita está lo suficientemente caliente para emitir luz blanca, va a emitir algo también de radiación ultravioleta. ¿Bien? Luego, cuando vamos más allá de la ultravioleta, vamos a tener ondas electromagnéticas mucho más energéticas que ya comienzan a penetrar la carne, y por eso nosotros lo conocemos como rayos X y lo utilizamos para radiografías. Los rayos X se utilizan para radiografías y también para ensayos no destructivos, para encontrar grietas en materiales, en metales, por ejemplo, y son muy útiles justamente para todo lo que tenga que ver con visualizar características internas de determinados objetos. Si nos vamos aún a más energía, a mayores frecuencias y menores longitud de onda, vamos a encontrar a los rayos gamma, que si ustedes recuerdan, yo había dicho que los rayos gamma eran una de las radiaciones que se emitían en las reacciones de fusión en las cadenas protón-protón, ¿bien? Que se daban en el núcleo de las estrellas. Esas radiaciones de muy alta energía son emitidas por las estrellas, y también si nos vamos a más alta energía aún, vamos a encontrar rayos cósmicos, que son rayos gamma de muy alta energía, que se dan solamente en situaciones muy puntuales que suelen involucrar a estrellas de neutrones o agujeros negros, que habíamos visto también en la clase anterior. La radiación electromagnética y las estrellas están íntimamente relacionadas, y por eso nosotros estamos viendo justamente campos eléctricos y magnéticos, radiación electromagnética, y también hablando de estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, si bien parece al principio que está todo desconectado, todo esto de los campos eléctricos, los magnéticos, de qué tienen que ver con la energía solar o con el resto de las estrellas, vemos que la mayor parte de estos conceptos, en realidad todos estos conceptos, están muy intrincados y muy relacionados entre sí, y por eso lo estamos incluyendo dentro del principio del curso, porque si nosotros los entendemos globalmente y los podemos ir relacionando unos con otros, vamos a poder tener una comprensión más acabada de lo que es la energía solar, y vamos a poder justamente poder manejarnos mejor, ¿sí? Dentro de el diseño de instalaciones, la comprensión de por qué se utilizan algunos materiales y no otros, ¿sí? Cuándo se aprovechan mejor algunas cosas y no otras, si tenemos una visión más completa y panorámica general de todo lo que implica la energía solar. Nosotros a estas ondas electromagnéticas, ¿sí?, la vamos a distribuir por longitud de onda. El Sol es un objeto que, como ya vimos, en realidad es una bola de plasma a muy alta temperatura, y la superficie del Sol, que está a unos 6.000 grados centígrados, va a emitir radiación electromagnética correspondiente a lo que se conoce como cuerpo negro a una determinada temperatura. Hay
leyes que vinculan la emisión de ondas infrarrojas o incluso luz visible para los objetos incandescentes con justamente su temperatura, que tiene que ver con generalmente la temperatura a la 4, después vamos a profundizar un poquito más en ese aspecto de emisión, cuando veamos justamente emisión de radiación y cuando empecemos a ver los distintos aspectos de la transmisión del calor o de la energía térmica y de la energía electromagnética, pero lo que tenemos que saber ahora es que el Sol va a emitir radiación electromagnética gracias a la alta temperatura que tiene. Bien, va a emitir algo de energía infrarroja, porque está caliente básicamente, y va a emitir algo de energía infrarroja, y va a emitir mucha energía en la parte de la luz visible. Lo que vemos en la curva amarilla, ¿sí?, es la cantidad de energía que emite el Sol, o la cantidad de energía en realidad que nosotros podemos recibir del Sol en la superficie de la alta atmósfera, es decir, casi en el espacio exterior, en función de su longitud de onda. Vemos longitudes de onda mayores a la derecha y longitudes menores a la izquierda. Por lo tanto, las mayores longitudes de onda, recordemos, correspondían a radiación electromagnética de menos energía, por eso esto corresponde al infrarrojo. Luego acá, en torno a un micrómetro, tenemos la radiación correspondiente al rojo y comienza la luz visible. Algo a lo que le tenemos que prestar atención es que acá ya la unidad no es el micrómetro, sino el nanómetro. Así como el micrómetro era una milésima de milímetro y el milímetro era una milésima de metro, el nanómetro es una milésima de micrómetro. Se llama nanómetro porque para obtenerlo hay que dividir la unidad, que es el metro, por un 1 seguido de 9 ceros. ¿Bien? Por eso se llama nanómetro. El nanómetro, que después da origen a todo lo que nosotros conocemos como nanotecnología, que justamente tiene que ver con tecnologías o dispositivos que están en el orden de los nanómetros, ¿sí?, es la unidad que se va a soler ver asignada a las longitudes de onda. Generalmente las longitudes de onda se miden en nanómetros. Nosotros y las personas a las cuales les enseñan energía solar tienen que tener la facilidad o estar acostumbrados o tener la capacidad de poder ir pasando fácilmente de una unidad a sus subunidades o sus submúltiplos para poder trabajar con distintos diagramas, porque los distintos diagramas que vamos viendo tienen siempre diferentes escalas, diferentes unidades y hay que estar práctico para no confundirse. Bueno, lo que nosotros vemos entonces acá es esta curva amarilla, que es la curva que nos llega de radiación electromagnética proveniente del Sol, que tiene un pico de abundancia en torno a los 555 nanómetros, ¿sí? Y este pico, en torno a los 555 nanómetros, corresponde a la luz verde, lo que nosotros entendemos como luz verde. Y empieza a disminuir la cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que emite el Sol cuando nos vamos a mayores longitudes de onda, para acabar finalmente en los azules, en los violetas y en los ultravioletas. Si ustedes prestan atención, van a ver que la curva amarilla no coincide con la curva anaranjada. La curva anaranjada es la radiación que nos llega a la superficie de la Tierra. Es decir, tenemos la curva amarilla, que es lo que llega a la alta atmósfera, y luego de atravesar la atmósfera, esa parte de esa luz es filtrada y nos llega a la superficie de la Tierra solamente una fracción. Bien, esa fracción tiene ciertas, en el infrarrojo tiene lo que se conocen como ciertas ventanas, ¿sí?, ventanas de absorción o ventanas en las que son transparentes, y el infrarrojo entonces no llega al 100% a la superficie, sino que una parte es filtrado. Hay otras zonas en las cuales son absorbidos algunos colores, bien, pero la mayor parte de la luz visible llega a la superficie terrestre, y si prestan atención, el ultravioleta casi no llega a la superficie. ¿Por qué el ultravioleta prácticamente no llega a la superficie? Porque es filtrado por la capa de ozono. La atmósfera tiene una capa de ozono que a nosotros nos salva de esta radiación ultravioleta. Dentro de un momento vamos a ver por qué esta radiación ultravioleta es peligrosa. Nosotros vemos
esta luz, la luz que está en la zona más abundante de la emisión del Sol, como luz blanca. Y estamos adaptados a percibir esta luz como luz blanca. No es que el Sol emite justo en torno a la luz blanca y entonces a nosotros nos sirven nuestros ojos, sino que nuestros ojos fueron adaptados, se fueron adaptando con el tiempo para percibir mejor la zona en la que el Sol tiene su máxima emisión. Por eso nuestra visión está centrada en torno a los colores verdes. Vemos del rojo al verde y luego del verde al azul. En el medio tenemos los naranjas, los amarillos y los violetas del otro lado del azul. Vemos ese entorno y lo entendemos como luz blanca porque estamos adaptados a el punto de máxima emisión del Sol. Bien, si el Sol fuese una estrella más fría, que tuviese una emisión más centrada cerca del infrarrojo, nuestros ojos verían mucho mejor en el entorno de los rojos y del infrarrojo y no seríamos tan capaces de ver los azules. Y si nuestra estrella tuviese una temperatura mucho más alta, por lo cual emitiría también muy bien los colores azules e incluso mucho lo del ultravioleta, probablemente nuestros ojos estarían adaptados a ver en torno a los azules y hasta el ultravioleta, ¿sí? Y eso sería para nosotros la luz blanca, la suma de esos colores. Para nosotros la luz blanca es la suma de los colores que emite el Sol, son simplemente porque a lo largo de los millones de años los animales han ido adaptando su ojo para percibir mejor la luz solar. Algunos animales perciben mejor la luz infrarroja también, como por ejemplo algunas serpientes, que son capaces de percibir la luz infrarroja. Y otros animales perciben también zonas del espectro ultravioleta, como por ejemplo los insectos. Muchos insectos perciben los colores de las flores, sumándole, aparte de los colores que vemos nosotros, los colores en el rango del ultravioleta. ¿Bien? Nuestros ojos no son los ojos más complejos ni más perfectos dentro del punto de vista de la percepción de los colores, sino que hay otras especies que tienen mucha más sensibilidad a los colores. Para que nos hagamos una idea, nuestros ojos solamente perciben el rojo, el verde y el azul. ¿Bien? Y que nosotros creamos la ilusión de los colores intermedios componiendo justamente es la percepción de esos colores, de esos únicos 3 colores que percibimos. Por eso los televisores tienen o se manejan en el RGB, en el Red, Green and Blue. ¿Por qué? Porque solamente necesitan de esos 3 colores para poder generar toda la gama de colores que nosotros percibimos o creemos percibir. Y, por ejemplo, las luces LED alcanzan a contener un LED rojo, un LED verde y un LED azul para que nosotros creamos esa suma de colores es la luz blanca, simplemente porque nosotros en el medio no percibimos otros colores. En esta imagen vemos de nuevo la distribución espectral de la radiación solar con la radiación que emite el Sol en la alta atmósfera. Lo que se ve en línea de puntos es lo que se conoce como radiación de cuerpo negro, en este caso a 5900 grados Kelvin, que es la radiación que emitiría un objeto que absorbe perfectamente la radiación electromagnética, por eso se llama cuerpo negro, que está a una temperatura de 5900 grados Kelvin, y se corresponde bastante bien con la curva de emisión del Sol. Igual la curva de emisión del Sol no es perfecta, no coincide perfectamente con la curva teórica del cuerpo negro, porque el Sol, al tener distintos componentes químicos, absorbe y emite un poquito más o un poquito menos en determinadas longitudes de onda. Y luego lo que vemos es la misma curva abajo de absorción de la radiación por parte de la atmósfera, pero acá lo que vemos es cuáles son los gases que están absorbiendo esta radiación. Tenemos al dióxido de carbono, que absorbe radiación infrarroja en torno a las longitudes de onda muy largas, es decir, a las bajas energías, y por eso tenemos que recordarlo, porque cuando veamos impacto ambiental y efecto invernadero va a ser muy importante esto. Y después tenemos al vapor de agua, que absorbe mucho del infrarrojo en las zonas de mayor energía o menor longitud de onda. Y por último vamos a tener al ozono, ¿sí? Que va a absorber algo de los colores de mayor energía y también va a absorber el ultravioleta. Y por otro lado tenemos una componente difusa, que es lo que refleja el cielo, ¿sí? Y esta componente difusa que refleja el cielo despejado o el cielo brumoso se corresponde con los colores más bien azulados. ¿Por qué?
Porque hay un efecto de distorsión de la luz que afecta a las ondas electromagnéticas de menor longitud de onda, que están en torno al tamaño de las moléculas de gas que componen la atmósfera, y entonces dispersan mejor las ondas correspondientes a los colores azulados. Por eso nosotros vemos el cielo aproximadamente azul o celeste. Bien, esas longitudes de onda que dispersa la atmósfera va a sumarse bien a la radiación que llega a la superficie de manera directa, y en parte esa radiación que es absorbida antes es difuminada y luego nos llega en forma de radiación difusa. Vamos a tener toda una clase específicamente dedicada a la radiación directa y la radiación difusa para analizarla. ¿Bien? Como estamos hablando de ondas, básicamente, también tenemos que ejercitarnos entonces en lo que son las características de una onda. ¿Bien? Estas características de una onda tienen que ver básicamente con su longitud, con su período, con su frecuencia y con su velocidad. Antes de meternos en esto, me gustaría preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda, o algo que quieran que se les haya ocurrido, alguna curiosidad, o algo que tengan una duda de hace tiempo y no sepan dónde preguntarla. A lo mejor este es el lugar, ¿sí? Si se les ocurrió algo para preguntar, y si no, seguimos hablando. No, por mí está bien. Bueno. Ya que no se les ocurre alguna duda, voy a meter una duda yo, ¿sí? Que tiene que ver con la típica pregunta de por qué el atardecer tiene ese color y el amanecer también tiene ese color, pero no tan rojo, ¿bien? Que tiene que ver con algo que habíamos nombrado antes, ¿sí? Nosotros no vamos a aprovechar prácticamente la radiación solar del atardecer y el amanecer. Vamos a ver que tiene que ver con la baja concentración, pero también que tiene que ver mucho con el ángulo. Vamos a ver exactamente cuánto se desperdicia en eso. Pero la característica, una de las características que tiene el cielo en el atardecer y en el amanecer, sobre todo en el atardecer, es que es mucho más rojo y no tan azul. ¿Por qué se da esto? Básicamente esto se da porque durante el amanecer y el atardecer, la luz solar tiene que atravesar mucha más atmósfera y entonces se empieza a dispersar más las longitudes de onda larga. Y así como veíamos que las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersaban porque eran aproximadamente del tamaño de las moléculas del aire que están dando vuelta por ahí, las longitudes de onda más larga son aproximadamente del tamaño de las partículas de polvo que están flotando en el aire. Estas partículas de polvo se notan mucho al amanecer, pero sobre todo se notan al atardecer. ¿Por qué? Porque en el atardecer el Sol ya pasó por esa zona del planeta y ya calentó el aire. Al haber calentado el aire generó movimiento de corrientes térmicas que eleva polvo hacia la atmósfera. Entonces, la atmósfera del atardecer tiene más concentración de polvo que la atmósfera del amanecer. Entonces es más rojizo justamente porque ese polvo está dispersando aún más las longitudes de onda correspondiente a su tamaño y que tiene que ver justamente con los colores rojos. ¿Bien? Esa es la razón por la cual el cielo va cambiando de color a lo largo del día. ¿Bien? Si empezamos a hablar de... Era simplemente para comentarlo porque a veces en este punto de las clases del curso esa pregunta suele salir, así que la hago yo. ¿Bien? Y por eso yo siempre les digo también que se traten de aclarar todas las dudas que puedan. A veces las puedo contestar, a veces no. Pero bueno, vamos a seguir. Con respecto a las ondas, ¿sí? Las ondas electromagnéticas van a tener algunos comportamientos que son parecidos a las ondas que se dan en los medios materiales, ¿sí? Lo que vemos acá es un tren de ondas, en realidad, que podría ser similar, este tren de ondas, a lo que nosotros tenemos cuando hacemos oscilar una soga que está suelta, y la subimos para adelante, la subimos y la bajamos rápidamente, y hacemos que ese tren de onda se desplace en la soga, o a veces es parecido a lo que sucede en las cuerdas de una guitarra, aunque en la guitarra las ondas son estacionarias. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ver un desplazamiento aparente de la onda, sino que va a parecer que la cuerda sube y baja y se queda en el mismo lugar.
En cambio, cuando tenemos una soga, que es lo mismo que una cuerda, pero está suelta, y nosotros la subimos hacia arriba y hacia abajo, vamos a tener la ilusión de que la onda se está desplazando hacia adelante. Esto también se da en las olas. Las olas en mar abierto, no estoy hablando de las olas cerca de la playa, donde se ve la rompiente y donde se pierde esta forma ondulada, casi perfecta, similar a un coseno o a un seno, sino que estoy hablando de las olas que se dan en el mar abierto. Tienen también esta forma y también parece que se están desplazando. Este desplazamiento, este avance del frente de ondas, o este avance del tren de ondas, es de alguna manera un desplazamiento de energía, así como las ondas electromagnéticas transportan energía y la desplazan a través del vacío. Las ondas en una soga que estamos agitando también van a estar desplazando esa energía cinética que le estamos dando a la soga a través o a lo largo de la soga. En el caso de una soga, la soga es el medio. En el caso de las ondas electromagnéticas, el medio puede ser el vacío o puede ser el aire. ¿Bien? Entonces, si nosotros pensamos en esto como una soga, y nosotros acá en el eje Y tenemos nuestra mano y la estamos subiendo y bajando rápidamente, lo que vamos a generar es un tren de onda que va a copiar ese movimiento de la mano y se va a desplazar, en este caso, si nosotros estamos moviéndonos en el eje Y, se va a desplazar a lo largo del eje X hacia la derecha. Y esas ondas van a tener una característica que ya nombramos, y que es la longitud de onda. Esta longitud de onda ustedes la van a ver generalmente representada como longitud de onda lambda, que vemos acá. Esta longitud de onda lambda generalmente es la distancia que hay entre dos crestas, que son el punto máximo de la onda, o entre dos valles, que es el punto mínimo de la onda, o también puede ser la distancia entre dos nodos que se correspondan con la misma inclinación. En este caso, este nodo que tenemos aquí y este otro nodo que tenemos en este lado. Esa longitud de onda se va a estar desplazando hacia la derecha a una determinada velocidad. Esa velocidad, ¿sí?, de desplazamiento va a hacer que esta misma longitud de onda, que arranca en este punto, en el t igual 0, y termina aquí, se desplace en t igual a t mayúscula sobre 4, este t mayúscula se refiere al período de la onda, ahora vamos a ver bien qué es, se desplace hacia la derecha un cuarto de longitud de onda, y en t sobre 2 se va a desplazar media longitud de onda. T, la letra T simboliza el período de la onda, que es lo que tarda una onda en atravesar a través de un cierto punto una longitud de onda entera. Bien, el período de la onda, entonces, es el tiempo que tarda una longitud de onda en atravesar un punto en el espacio. Por lo tanto, cuanto mayor sea la longitud de onda, si consideramos la velocidad fija, cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor va a ser el período de esa onda. Es decir, mayor va a ser el tiempo que tarda una longitud de onda en terminar de atravesar ese punto en el espacio. Esto nos genera diferentes longitudes de onda, ¿sí? Y nosotros vamos a asociar, como ya dijimos antes, cada longitud de onda con un color. Bien, nosotros a las longitudes de onda más larga las vamos a estar asociando con los rojos. Fíjense que acá la longitud de onda del color rojo está centrado en los 6,60 por 10 a la menos 7 metros. Si nosotros hacemos esto y lo pasamos a nanómetros, deberíamos correr esta coma 2 lugares y nos quedarían 660 nanómetros. ¿Bien? Y si lo queremos expresar en micrómetros, tendríamos que correr la coma un lugar hacia la izquierda y nos quedarían 0,66 micrómetros. Estos valores son coherentes con los valores en nanómetros y en micrómetros que habíamos visto cuando vimos el espectro electromagnético. Igual, este valor, 6,6, es inferior a los 8,3, en realidad 830 nanómetros que habíamos visto a donde empezaba el color rojo. ¿Por qué? Porque este es el color central, la longitud de onda central del rojo, pero nosotros podemos percibir rojos más rojizos, más apagados, más cerca de la parte infrarroja, más cerca del infrarrojo justamente, que llegan, dependiendo de la persona, hasta casi los 830 nanómetros. ¿Bien? Por eso no coincide exactamente este valor. Como verán, tenemos que, aparte de estar cancheros con las unidades,
también tenemos que, y los submúltiplos y los múltiplos, también tenemos que poder manejar bastante cómodamente la notación científica. ¿Bien? Esto de expresar un número muy grande, muy pequeño, porque esto está medido en metros, multiplicado por un 10 elevado a un exponente. En este caso un exponente negativo, porque acá este valor está siendo dividido por un 1 seguido de 7 ceros. Y por otro lado vamos a tener lo que se entiende como frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, vamos a ver si tenemos acá algo, la frecuencia es el recíproco del período. Bien, si el período era el tiempo que tardaba una longitud de onda en atravesar un punto, y el período estaba medido en segundos, la frecuencia va a estar medida en 1 sobre segundos. Y se entiende como la cantidad de ciclos que atraviesan un punto, o la cantidad de longitudes de onda enteras que atraviesan un punto, en un segundo. Es decir, en ciclos por segundo. La frecuencia se mide en ciclos por segundo, y la unidad en el sistema internacional es el Hertz. El Hertz simbolizado Hz. Bien, ese Hertz, ¿sí?, son los mismos Hertz en los cuales nosotros medimos las frecuencias de las emisoras de radio. ¿Bien? Las frecuencias de las emisoras de radio las vamos a medir en kilohertz, o sea, miles de oscilaciones por segundos, o en megahertz, dependiendo si son frecuencias AM o FM. Los megahertz son millones de oscilaciones por segundo. Es decir, que cuando nosotros localizamos una emisora de radio, ese número está hablando de cuál es la frecuencia, es decir, de cuántos ciclos por segundo tiene la oscilación de esa onda electromagnética correspondiente a las ondas de radio, ¿sí?, para esa determinada emisora. ¿Bien? Y los hertz también se suelen utilizar para la frecuencia de oscilación de la corriente alterna. Por ejemplo, en nuestro país la frecuencia de oscilación es de 50 Hz. Es decir, la corriente alterna tiene 50 oscilaciones por segundo. Oscila, dependiendo del país, entre 60 y 50 Hz. ¿Bien? Entonces, esas oscilaciones, bien, las vamos a medir en esta unidad que son los Hz. Bien, que van a ser la cantidad de oscilaciones por segundo. Bien, y como las oscilaciones por segundo nos dicen cuántos ciclos atraviesan un determinado punto, y ese ciclo tiene una longitud, que es la longitud de onda, si nosotros multiplicamos cuántas longitudes de onda atraviesan un punto en un segundo, es decir, multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia, vamos a obtener la velocidad. ¿Sí? La velocidad es la velocidad a la cual se está desplazando una determinada onda, y se obtiene multiplicando su frecuencia por su longitud de onda. Y esto es válido para las ondas electromagnéticas que vimos antes, pero también para las ondas de sonido, para las ondas en las cuerdas de una guitarra, para las olas del mar, para las ondas en una soga, ¿sí? Es válido para todas las ondas que se esté moviendo o desplazando. ¿De acuerdo? Esta velocidad, que como vimos antes se podía expresar como la frecuencia por la longitud de onda, también si la pasamos dividiendo a la frecuencia, podemos expresar la longitud de onda como la velocidad sobre la frecuencia. La longitud de onda, la velocidad y la frecuencia están íntimamente relacionadas, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a tener esa frecuencia, esa velocidad y esa longitud de onda con una relación fija. En el caso de las ondas electromagnéticas, como vimos, la velocidad fija estaba dada por la permitividad del vacío para los campos eléctricos y la permeabilidad del vacío para los campos magnéticos. Entonces, nosotros vamos a tener una velocidad fija a la que vamos a llamar velocidad de la luz. Como la velocidad es fija, ¿sí?, si nosotros queremos aumentar la longitud de onda para que la velocidad permanezca constante, vamos a tener que disminuir la frecuencia. Y si nosotros queremos aumentar la frecuencia, vamos a tener que disminuir la longitud de onda. Por lo tanto, en esta relación que tenemos aquí, lo único fijo siempre es la velocidad v, que para la luz y para las ondas electromagnéticas en general
vale 300.000 kilómetros por segundo. Bien, esos 300.000 kilómetros por segundo son los que nosotros utilizamos en la clase anterior para determinar cuánto tiempo tardaba la luz en llegar desde el Sol a la Tierra. Bien, y esos 300.000 kilómetros por segundo es una relación fija entre todas las longitudes de onda y todas las frecuencias de todas las radiaciones electromagnéticas. Siempre tienen que dar lo mismo. Si nosotros vamos al gráfico del espectro electromagnético y vemos aproximadamente en micrómetros, ¿sí?, cuánto vale una longitud de onda, y vemos cuál es la frecuencia en Hertz, ¿sí?, podemos hacer el ejercicio de multiplicar esa frecuencia por la longitud de onda. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Primero ver si están en las unidades del sistema internacional. El Hertz está en las unidades del sistema internacional, pero está con notación científica, es 10 a la 15, por ejemplo, para el color violeta, aquí. Entonces, si nosotros tenemos 10 a la 15, ¿sí?, vamos a tener entonces un 10 elevado a la 15 como la frecuencia, y si lo queremos multiplicar por la longitud de onda, esto lo estoy haciendo con la calculadora ahora, si lo queremos multiplicar por la longitud de onda, lo tendríamos que expresar en metros para tener coherencia con las unidades. Entonces vamos a multiplicarlo por 0,4, pero esos 0,4 son 0,4 micrómetros. O sea que para expresarlo en metros hay que dividir esos micrómetros por 1.000.000, tal como habíamos visto antes. Entonces lo vamos a multiplicar por 0,4 dividido 1.000.000. Y tenemos 1.000.000. Bien, y eso aproximadamente da 400 millones, ¿sí?, de metros por segundo, que es aproximadamente los 300.000 kilómetros por hora. Obviamente esto es aproximado, porque como vemos acá tenemos una sola cifra significativa y acá tenemos un valor redondeado para la luz visible. Si nos vamos a valores más precisos, como por ejemplo lo que veíamos para cada color, ¿sí?, podemos hacer de nuevo la cuenta, ahora directamente multiplicando con notación científica, por ejemplo, para el color amarillo, por decir algo. 5.8 por 10 elevado a la menos 7, ¿sí?, multiplicado por 5.17 por 10 elevado a la 14. ¿Bien? Y eso nos da 299.860.000 metros por segundo. Es decir, casi exactamente la velocidad de la luz. Bien, a ver, vamos a... Ahí me dicen que se escucha pausado el audio. ¿Ahora lo están escuchando bien o se sigue escuchando pausado? Yo también lo que les voy a pedir, tal vez lo que haga es detener mi video, así tengo un poco más de estabilidad en con el ancho de banda y con la conexión. Y si ustedes pueden detener su video también, se los agradezco. Así tenemos menos uso del ancho de banda. ¿Ahora me están escuchando bien en este momento o tenemos que reiniciar la conexión o hay algún otro problema? No, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bien, perfecto. Entonces vamos a estar con el video apagado porque hay problemas de infraestructura. Acá parte de los problemas de infraestructura tienen que ver con que se han robado los cables del teléfono, ¿sí? Entonces estoy usando una conexión de un celular en realidad, y en cada lugar, cada uno tiene también sus pequeños problemas de infraestructura. Yo no sé cuándo van a resolver esto, pero por ahora estoy medio atado con alambre, ¿bien? Por eso puede haber problemas y si cerramos el video me van a hacer un favor. Bueno, como veíamos, cuando tenemos valores más precisos, ¿sí?, que ya en el caso de la longitud de onda tiene 2 cifras significativas, y en el caso de la frecuencia tenemos 3, ya la multiplicación da mucho más cercano a la velocidad de la luz, ¿sí?, que está en torno a casi 300.000 kilómetros por segundo. ¿Bien? Este ejercicio es un lindo ejercicio para ir haciendo, como para ir corroborando de que no nos están mintiendo, ¿bien? Cuando nos hablan de la velocidad de la luz, de la frecuencia, de la longitud de onda y los colores. Una cosa, ¿sí?, que acá vemos es otra unidad, fíjense la cantidad de unidades que aparecen para medir exactamente lo mismo, que es esta A con un circulito arriba. Esto es el Armstrong. ¿Bien? Esta unidad es una unidad que se suele utilizar para escalas atómicas y que corresponde a 1 metro dividido 10
un metro dividido un 1 seguido de 10 ceros. ¿Bien? Un 1 seguido de 10 ceros son 10.000 millones. Es decir, un Armstrong es una 10.000 millonésima de metro. ¿Bien? Y se suele utilizar para escalas atómicas. ¿Bien? Todas estas unidades, estas medidas, yo no me las acuerdo de memoria. ¿Sí? Yo rápidamente no sé de memoria, no me acuerdo cuánto medía un micrómetro, un nanómetro o un Armstrong. Yo estas unidades las voy construyendo mentalmente, acordándome de que tenemos el milímetro, que es la milésima del metro, después tenemos el micrómetro, que es una millonésima de metro, y por lo tanto una milésima de milímetro, que el nanómetro es un metro dividido un 1 seguido de 9 ceros, que el Armstrong es una unidad redonda porque es un metro dividido 1 a la 10. Todas esas cuestiones uno las tiene que ir internalizando con el tiempo para que sean más fáciles de recordar. Porque recordarlo de memoria, todas estas cuestiones, es prácticamente imposible. ¿Bien? Yo todas estas cosas que estoy contándoles no me las acuerdo de memoria. Yo se las voy contando porque las voy asociando lentamente a otras cosas que también vamos viendo. Por eso trato de asociar el tema con los temas anteriores. ¿Bien? Ese ejercicio, con todo el tema de unidades y de distintos aspectos de, en este caso, las ondas electromagnéticas, es bueno hacerlo. Ahora tenemos algo interesante, muy interesante, y es que las ondas electromagnéticas tienen una energía asociada. Esa energía asociada tiene que ver con la longitud de onda y con dos constantes. Una es la velocidad de la luz, de la que estábamos hablando, y otra es la constante de Planck, que relaciona justamente esta energía aportada por cada frecuencia con justamente cada frecuencia y cada valor de energía. Esta constante de Planck no aparece solamente acá, sino que aparece en un montón de distintos aspectos de la física, cuando ya estamos hablando de física a niveles atómicos o física en el campo de la física cuántica. La constante de Planck es una constante muy importante y que también tiene que ver con propiedades básicas de nuestro universo, de la realidad que nos rodea. Tiene que ver también con el tamaño mínimo en el cual se puede realizar un cambio de espacio, por eso existe también la longitud de Planck, o el tiempo mínimo que se puede medir, por eso también existe el tiempo de Planck. La constante de Planck es un valor muy importante, nosotros no nos vamos a meter adentro de eso, pero tenemos que saber que la constante de Planck es un número realmente importante en la historia de la física y que, entre otras cosas, relaciona la longitud de onda de una determinada onda electromagnética con la energía que porta. ¿Bien? ¿Y por qué porta energía? Porque una onda electromagnética, al ser un campo eléctrico y un campo magnético, están asociados a lo que nosotros conocemos como un fotón. ¿Sí? El fotón es la partícula que corresponde a esta onda. Y esta onda, al comportarse a veces como partícula, transporta lo que se llama momento lineal, que es algo parecido a una masa que tiene cierta inercia moviéndose a una determinada velocidad. Este momento, cuando esta onda impacta, genera un cambio o una fuerza sobre una superficie, y esta fuerza que genera se puede aprovechar en forma de energía. Este momento que tiene el fotón, ¿sí? La onda electromagnética, está asociada justamente a la energía que transporta. Y cuando hablamos de energía acá, es importante entender que nosotros estamos hablando de energía desde el punto de vista físico. Es decir, estamos hablando de energías que se pueden medir y ver, ¿sí? Y no estamos hablando de la expresión coloquial de energía, como este ambiente tiene buena energía, mala energía, energía positiva, energía negativa, buena onda, buenas vibras. No. Nosotros acá estamos hablando de energía medible que la vamos a medir con una unidad específica que va a ser el Joule, como unidad de energía del sistema internacional. Pero también lo vamos a estar midiendo, como, por ejemplo, con calorías, que va a ser la unidad que se ha utilizado históricamente para medir la energía para cuestiones térmicas o químicas. ¿Bien? Entonces, esas energías nosotros las vamos a medir. Y no estamos hablando simplemente de que es una cantidad de energía que se está midiendo y que es una cantidad arbitraria, sino que lo que estamos haciendo es multiplicar realmente el valor de esa constante
por la longitud de onda, en este caso dividirla por la longitud de onda, y saber cuánta energía tiene un determinado fotón, o un mol de fotones. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a poder hacer la multiplicación en joule por segundo, por los metros por segundo, y dividirlo la cantidad de nanómetros que tenemos, para obtener la cantidad de joules que hay en cada longitud de onda, o en una cantidad de fotones. En este caso, un mol de fotones correspondiente a una determinada longitud de onda, ¿bien? Que en este caso estamos analizando la luz visible, porque estamos analizando entre los 400 y los 750 nanómetros. Esta cuenta que tienen acá es la forma de calcular cuánta energía transporta cada color del espectro electromagnético, en este caso correspondiente a la luz visible. Acá nombramos una nueva unidad que es el mol. ¿Bien? El mol es la unidad de cantidad de materia, o cantidad básicamente, que se utiliza en química y que corresponde también al sistema internacional, y que se corresponde a una cantidad de partículas que es igual al número de Avogadro. El número de Avogadro, si ustedes hacen memoria, lo tienen que haber visto en la escuela secundaria, es 6,023 por 10 a la 23, que ese número de Avogadro es una gran cantidad, es una muy gran cantidad de materia, y que está en relación a la diferencia que hay entre 1 gramo y el peso de una partícula subatómica, en realidad de un protón específicamente, ¿sí? Y se define como la cantidad de átomos de carbono que hay en 12 gramos de carbono puro, también, porque el átomo de carbono tiene un peso atómico de 12 UMAS, ¿bien? Entonces es la relación también que hay entre la unidad de masa atómica y el gramo. Y eso tiene que ver también con el número de Avogadro. Este número de Avogadro y este valor que es la UMA, ¿sí? Nosotros ya lo hablamos, o ya lo vimos a la UMA, cuando hablamos del peso atómico o la masa atómica de diferentes elementos. Por ejemplo, en un momento yo dije, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1 UMA, un peso atómico de 1, de un protón, pero el deuterio, que es un isótopo de hidrógeno, tiene un peso atómico de 2 UMA. Si ustedes recuerdan un poco lo que se vio en química, en la escuela, ¿sí? Si nosotros tenemos un mol de átomos de hidrógeno, que tienen solamente un protón, cada uno, vamos a tener que todo ese mol, esos 6,023 por 10 a la 23 átomos, van a pesar 1 gramo. Y si nosotros tenemos un mol de deuterio, que es este isótopo de hidrógeno, pese a que también es hidrógeno, químicamente es hidrógeno, como físicamente es más pesado, porque tiene un protón y un neutrón en su núcleo, en vez de 1 gramo va a pesar 2 gramos. ¿Bien? Esto es algo que también hay que recordar, ¿sí? Porque son valores que suelen aparecer, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algo que parece que no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero en realidad tiene mucho que ver, ¿sí? Y que es cómo se da la atracción entre partículas subatómicas, o cómo se da la atracción y la repulsión particularmente en el enlace atómico, en los enlaces entre átomos. ¿Bien? Lo que vamos a ver es que los átomos, al acercarse, ¿sí? Este es lo que vemos en el eje X, es la distancia que tienen los átomos entre sí, y en el eje Y estamos viendo la energía que hay entre ellos. Los átomos o las diferentes moléculas en realidad van a tener una cierta atracción por un lado, que vemos acá, que tiene que ver con la atracción eléctrica producto de las anomalías de los campos eléctricos que generan las nubes de electrones de cada átomo, cada molécula, que nosotros la hemos visto como a veces fuerzas de Van der Waals, ¿sí? O distintas fuerzas que tienen que ver con la atracción de las nubes electrónicas de distintas partículas, y también van a tener una fuerza de repulsión que va a actuar repeliendo los electrones más externos de los átomos o de las moléculas. ¿Bien? La fuerza de atracción va a ser un poco mayor a grandes escalas, y la fuerza de repulsión va a ser mayor a pequeñas escalas, y una actúa en contraposición a la otra, justamente porque la atracción hace que se atraigan las moléculas y la repulsión hace que se alejen. Entonces, las moléculas
cuando están lejos se van a atraer entre sí un poco, y entonces va a disminuir la energía potencial que hay entre ellas, porque van a estar en una posición más estable. Pero cuando esa distancia se acerca a cero, sus electrones van a estar demasiado cerca, ¿sí? Y van a empezar a repelerse. Y entonces va a aumentar la energía potencial hasta ser cada vez más alta. Lo que podríamos pensar esto es como si fuera un resorte. Nosotros, si tenemos un resorte estirado, ¿sí? Vamos a tener un resorte que tiene cierta energía potencial. Si nosotros lo relajamos hasta su punto de mínima energía, vamos a tener un resorte estable, ¿sí? Pero también ese resorte puede aumentar su energía potencial si nosotros lo empezamos a comprimir. ¿Bien? Esto que se da entre moléculas también se da entre átomos. Cuando la energía es mínima, en este valle que tenemos acá, se da una posición más estable de la relación entre los dos átomos, y por lo tanto se suele dar, o se puede llegar a dar, un enlace entre átomos, ¿bien? Un enlace entre átomos de poca energía. Pero si por algún motivo se le agrega energía a este enlace entre átomos, o a los electrones que participan de este enlace, van a tener suficiente energía como para, van a ganar suficiente energía como para ganar distancia, ¿sí? Y para volver a tener energía potencial entre ellos dos, y por lo tanto el enlace se va a romper. Esta energía a veces se la llama energía de activación. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque los diferentes enlaces tienen una energía de activación que se puede medir con bastante precisión. Esta energía de activación que se puede medir, en este caso, la vemos medida para cada enlace disociado de distintas moléculas orgánicas. ¿Bien? Esta energía de disociación, por ejemplo, en kilojoule por mol, se necesita por cada mol de enlaces, ¿sí?, que tenemos aquí, entre un hidrógeno y el átomo de carbono del metano, se necesitan 427 kilojoule de energía. De nuevo, les hago una pregunta porque estoy escuchando algunos sonidos. ¿Ustedes están escuchando bien por ahora o se volvió a cortar? También me pueden contestar por el chat si no me quieren contestar hablando. Ahí. No. Estoy escuchando un audio raro. ¿Leo? Hola. Estoy escuchando ahí, Daniela. Te voy a Hola. desactivar el audio. Un segundito. Oye, ya, estos son tus colores favoritos. Ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Hola? Sí, yo sí. Ah, bueno. ¿Ustedes escucharon un audio raro o era nada más yo que estaba escuchando algo raro en el medio? Sí, se escuchaba algo. Ah, bien, perfecto. Hubo una mezcla de algo que no sé de dónde vino. Bien, pero bueno. Fue bello, ahora no sé qué fue eso. Sí, se escuchaba algo raro. Bien, ahora se escucha bien. Bueno, ahí está. Vamos a seguir, ¿sí? Ahí está. Bueno. Acá nosotros estamos hablando de nuevo de la cantidad de energía que se necesita para romper un mol, ¿sí?, de enlaces, ¿sí?, para el caso de un alcano, como por ejemplo el metano, ¿sí?, u otros distintos elementos, como por ejemplo los alcoholes. ¿Bien? Vamos a utilizar el alcohol, ¿sí?, el alcohol, alguno de los alcoholes que tenemos acá, porque con el alcohol se puede notar, por ejemplo, que si en una botella alcohólica con alcohol se la expone al sol, el alcohol se va a degradar, ¿sí?, y va justamente a perder cantidad de alcohol. O distintos otros elementos, ¿sí?,
que tienen enlaces orgánicos, si se la expone al sol, ese enlace orgánico se va a ir perdiendo, justamente porque se llega a la energía de disociación que se necesita. Bien, fíjense que, por ejemplo, hay alcoholes que tienen una energía de disociación mucho menor, como el alcohol metílico que tenemos acá, o el alcohol etílico que tiene una energía de disociación un poco mayor, ¿bien? Y va cambiando la energía de disociación a medida que vamos cambiando el tipo de alcohol. Lo que nosotros vamos a ver acá, en esta energía de disociación que tenemos acá, si nosotros la comparamos con la energía que porta cada mol de fotones, ¿sí?, que la tenemos acá, vamos a ver que las distintas radiaciones van a tener energías, ¿sí?, que son similares a las energías de disociación de las moléculas orgánicas. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Sobre todo las radiaciones ultravioleta. ¿Qué significa esto? Que la radiación solar tiene cada fotón la energía suficiente para disociar determinados enlaces orgánicos. ¿Bien? Y cuanto más cerca del ultravioleta estamos, mayor es la energía que se porta. ¿Bien? Por eso también a veces se ve que las tintas, por ejemplo en los kioscos de revistas que tienen las revistas expuestas al sol, se van degradando ordenadas por colores, porque tiene que ver con la resistencia, la radiación que tiene cada uno de esos colores. La última tinta que se degrada suele ser la tinta de color azul. ¿Por qué? Porque el color azul es justamente un color que está reflejando las radiaciones azules y no las absorbe. Entonces, los fotones que tienen longitudes de onda correspondiente al azul no son absorbidos por las moléculas de las tintas azules y por lo tanto no dejan que se degrade. Sin embargo, las tintas rojas, que absorben las radiaciones correspondientes al azul y al verde, que tienen mucha energía, pero no las rojas que la reflejan, y por eso se ven rojas, se van a perder antes, ¿sí? Por eso en las revistas de los kioscos de diarios se suelen ver azules. Bueno, la explicación de por qué se suelen ver azules es justamente esta tabla que tenemos acá, de la energía de disociación que porta la energía que porta cada mol de fotones correspondiente a los colores, y la energía de disociación de las moléculas orgánicas, y porque las tintas suelen tener muchos de este tipo de enlace. ¿Bien? Un tipo de disociación que se da mucho en nuestra atmósfera es la disociación del metano por luz ultravioleta, la fotólisis. ¿Bien? ¿En qué consiste esta fotólisis? La fotólisis consiste en moléculas de metano que suben a la alta atmósfera, y cuando suben a la alta atmósfera entran en contacto con radiación ultravioleta, que como podemos ver por cada mol tienen más de 298 kJ cada mol de fotones, y entonces si vemos la molécula de metano cuánto necesita para disociarse, necesita 428 kJ por mol. Bien, para disociar este enlace, es decir, necesitan mucha energía. Por lo tanto, para poder disociarse, necesita estar con radiaciones ultravioletas altas, y por lo tanto tiene que estar en la alta atmósfera, donde todavía no fue filtrada por el ozono esta radiación ultravioleta. Y esta radiación ultravioleta va a romper la molécula de metano, ¿sí?, y va a dejar un radical libre, un metilo, y un hidrógeno que van a reaccionar con otras moléculas, y finalmente se van a terminar transformando en dióxido de carbono y agua, reaccionando con el oxígeno. La fotólisis del metano hace que el metano no esté presente en nuestra atmósfera durante mucho tiempo. Entonces, para que haya metano en nuestra atmósfera, tiene que estar siendo generada permanentemente. En general, la existencia de metano en una atmósfera oxidante, como es la nuestra, a diferencia de las atmósferas reductoras de otros planetas, no nos vamos a poner en atmósferas oxidantes y reductoras, no vamos a meternos mucho en eso, pero tenemos que saber que una atmósfera oxidante como es la de nuestro planeta hace que el metano no dure casi nada, justamente por fotólisis, ¿bien? Que es esto de lo que estábamos hablando antes. Por lo tanto, el metano tiene que estar siendo repuesto permanentemente. Esta reposición del metano la realiza la actividad bacteriana de las bacterias metanógenas, y en particular las bacterias metanógenas que están en el tracto digestivo de algunos rumiantes o de las vacas, por ejemplo. Uno de los grandes impactos de emisiones de metano que tiene la humanidad es la cría de vacas que emiten metano, justamente por las bacterias que tienen en su tracto digestivo para digerir la celulosa,
que están generando metano. En el medio hay todo un proceso de generación de ácido acético, ácido propónico, un montón de cosas en el medio, pero como balance neto terminan emitiendo metano las vacas, ¿sí? Y ese metano va a la atmósfera. El metano es un problema porque la acumulación de metano refuerza mucho el efecto invernadero, como vamos a ver más adelante, ¿bien? Solamente es un ejemplo de justamente esta ruptura, ¿sí? Que vamos a ver más adelante como uno de los gases de efecto invernadero en el caso del metano. Y también lo nombro porque está todo muy interconectado. Si nosotros vemos esta cantidad de energía en torno al cual portan cada uno de los fotones de la luz visible, y vemos las energías que se necesitan para romper las moléculas orgánicas, vamos a ver, ¿sí?, que hay radiaciones, ¿sí?, que van a romper fácilmente las moléculas orgánicas, porque van a tener energía de sobra, y otras que no la van a romper fácilmente. Por ejemplo, las radiaciones correspondientes al rojo y al infrarrojo tienen muy poca energía, ¿sí? Tienen 38 o menos de 159 kJ por mol, y entonces van a romper muy poca de esa energía. Es decir, van a poder arrancar pocos electrones de los enlaces atómicos, perdón, de los enlaces moleculares, y por lo tanto, ese arrancar electrones se le llama ionización, y por lo tanto a estas radiaciones se le van a llamar radiaciones no ionizantes, ¿sí? Es decir, no afectan a las moléculas orgánicas, no pueden arrancarle electrones a las moléculas orgánicas. En cambio, las radiaciones que están por arriba del violeta se las llama radiaciones ionizantes, que fácilmente rompen moléculas orgánicas entregándole energía a estos electrones, ¿bien? A los electrones que componen los enlaces de las moléculas orgánicas. Por lo tanto, estas radiaciones ionizantes van a ser muy peligrosas para nosotros. Y por eso nos tenemos que cuidar tanto del ultravioleta, porque el ultravioleta tiene la energía necesaria para romper estos enlaces orgánicos que están presentes en las moléculas que integran nuestras propias células. Y por eso son potencialmente cancerígenas, porque pueden llegar a romper enlaces orgánicos de las moléculas de ADN en nuestras células, ¿bien? Generando muchos problemas. Esta ruptura de enlaces que se da por la energía que transportan las distintas radiaciones, hacen que también, entre otras cosas, cuando exponemos, por ejemplo, un alimento al sol, por ejemplo, podemos imaginarnos a una hierba aromática que tiene moléculas muy delicadas para tener ese sabor y ese olor. Lo que vamos a obtener cuando exponemos una hierba aromática al sol es que esa hierba se va a blanquear, es decir, va a perder el color, va a perder el sabor y va a perder el gusto. ¿Por qué? Porque todas las moléculas complejas, las moléculas orgánicas complejas que le estaban dando todas esas propiedades organolépticas han sido destruidas. ¿Bien? Por eso, cuando veamos deshidratadores solares, en una de las clases que vamos a ver deshidratadores solares, vamos a ver que una de las funciones más importantes de los deshidratadores solares es aportar la energía térmica a los alimentos para deshidratarlos, pero protegerlos al mismo tiempo de la luz solar directa que transporta fotones con mucha energía que pueden llegar a romperlas. Bien, esa es una de las justificaciones que parte de esta tabla y de todas estas cosas que estuvimos viendo hoy. Igual no hay que pensar que la radiación por sí sola es lo único que rompe los enlaces. En realidad, lo que se da es una reacción en cadena de radicales libres que se van formando, que van teniendo la capacidad de ir paso a paso, rompiendo distintos enlaces, generalmente por oxidación. Por eso ustedes van a ver, bueno, acá R simboliza un radical libre con un electrón, y cómo va asociándose al oxígeno, ¿sí?, y al hidrógeno. Por eso, muchas veces, para conservar mejor la salud o no envejecer, se suele hablar de propiedades antioxidantes, ¿sí? Tiene que ver justamente con esta generación de radicales libres que se está dando todo el tiempo en nuestro cuerpo y que nosotros tenemos que intentar evitar. Y por eso se habla de que el daño producido por la luz es un daño acumulativo. ¿Por qué? Porque es un daño que va generando radicales libres que van rompiendo moléculas a su paso. Y ese daño, si bien nuestro cuerpo trata de repararlo, se va acumulando con los años. Y aparte, hay que entender que hay enlaces que son mucho más sensibles que otros. ¿Por qué? Porque hay enlaces que tienen la capacidad de absorber la energía y en lugar de romperse,
ir distribuyendo la energía dentro de la molécula por deslocalización o por resonancia, que se llama. Y esto le da a las distintas moléculas la capacidad de absorber determinadas longitudes de onda. ¿Bien? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Como vieron, esta es una clase en la que se ven temas un poco diferentes a lo que vimos antes, ¿sí? Voy a hacer un repaso muy rápido. Vimos que las ondas electromagnéticas estaban asociadas a los imanes y su magnetismo por un lado, y cómo funcionaban las líneas de campo magnético, y cómo era la vinculación entre las cargas eléctricas y las líneas de campo magnético. Y también vimos que los campos eléctricos son capaces de generar campos magnéticos, como por ejemplo en un electroimán, de la misma manera en la que un campo magnético puede generar un campo eléctrico, como por ejemplo en un dínamo. ¿Bien? Y que los imanes permanentes en realidad son permanentes porque tienen cantidades determinadas de electrones en los cristales que forman los átomos de estos determinados metales, que están girando con una cierta orientación en un spin determinado, y cuando se alinean esos spines, se dan justamente la formación de un campo magnético. Esta relación que existe entre los campos eléctricos y magnéticos fue condensada magistralmente por Maxwell, y que esta condensación que vinculaba el campo eléctrico con las cargas eléctricas encerradas, en la cantidad de flujo magnético que tenía que haber a lo largo de una superficie, la relación entre un campo magnético y una corriente que circula, o un campo o un flujo de campo eléctrico derivado con respecto al tiempo, o el campo eléctrico o la cantidad de campo eléctrico asociada a la variación de un campo magnético o de flujo magnético. Estas leyes lo que terminan diciendo es que tiene que haber algo en el universo que se comporte como una onda electromagnética, es decir, una perturbación de un campo eléctrico con un campo magnético asociado. Y cuando se hacen las cuentas para ver cómo tiene que moverse esta onda, se obtiene que esta onda tiene que moverse con una velocidad que está relacionada con la permitividad de los campos eléctricos en el vacío y con la permeabilidad magnética. Y esta relación a la cual se mueven las ondas da como resultado una velocidad que es igual, coincidente con la velocidad de la luz. Lo que se descubrió es que esta construcción teórica de ondas electromagnéticas en realidad son efectivamente la luz y todo el resto de ondas que componen el espectro electromagnético. Vimos el espectro electromagnético y ordenados de menor a mayor frecuencia, o sea, de menor a mayor energía. Fíjense que acá la energía de nuevo está medida en kilocalorías por mol. Tenemos las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojas, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, que son un subtipo de rayos gamma que se dan en interacciones astronómicas entre cuerpos celestes, que generalmente son estrellas de neutrones y agujeros negros. ¿Bien? Y acá vimos que en este espectro electromagnético, a medida que la frecuencia aumenta, desciende la longitud de onda y viceversa. También vimos que el Sol emite en diferentes longitudes de ondas, pero la máxima emisión está en torno a la luz visible, y por eso nosotros vemos luz visible para adaptarnos al Sol, y que esa luz visible toda sumada da como resultado la luz blanca. El pico de emisión está en el color verde. Por eso, si el Sol tuviésemos que asignarle un color, les tendríamos que asignar el color verde, que es el color que más emite el Sol, pero como emite otros colores y se los sumamos, nosotros lo percibimos como blanco. Y ese espectro de emisión no todo llega a la superficie de la Tierra, porque una gran parte está siendo filtrada por los gases que componen la atmósfera. Luego hablamos un poco de las propiedades de las ondas, la longitud de onda, el período, la frecuencia y cómo cada color está relacionado con una longitud de onda y una frecuencia. De hecho, hicimos las cuentas para ver que eso también daba como resultado la velocidad de la luz, cuando veíamos a qué velocidad tenía que estar avanzando un tren de ondas electromagnéticas con los datos que teníamos ahí, y porque gracias a que relacionamos la velocidad con la frecuencia y la longitud de onda, y dijimos que la velocidad siempre está fija, porque en general en ondas la velocidad depende específicamente del medio. Es decir, la velocidad a la cual se está moviendo la luz va a depender si esa luz se está moviendo en el vacío, en el aire, en un vidrio, ¿sí? Va a depender esa velocidad, pero va a ser fija. Y cada longitud de onda tenía asociada una cantidad de energía que nosotros podíamos hacer la cuenta, y acá les dejé las constantes para que ustedes la hagan si quieren jugar. Esto lo hacíamos calculándolo por mol de fotones, y también hablamos de la estabilidad en enlaces entre átomos,
para comparar la energía de disociación de determinados enlaces de moléculas orgánicas con la energía que transporta distintos tipos de colores correspondientes a distintas ondas electromagnéticas, y vimos el ejemplo de la fotólisis del metano, producto del ultravioleta arriba de los 60 kilómetros, es decir, donde ya el ozono no filtra la radiación ultravioleta. Y por último vimos que esta radiación genera un daño acumulado porque va generando radicales libres que van rompiendo justamente las moléculas orgánicas, y por lo tanto, al poder ir formando pasito a pasito radicales libres, no necesitan las moléculas orgánicas que la radiación electromagnética le dé de lleno a un enlace y un solo fotón rompa este enlace de una sola vez, sino que esa energía se va acumulando en forma de radicales libres, y ese daño acumulativo se va sumando hasta que logra rompernos varias moléculas y nos hace envejecer. Bien, y también vimos un poco de cómo algunos enlaces absorben determinadas longitudes de onda. Bien, no sé si hasta acá tienen algún comentario, alguna pregunta, si quieren hacer alguna crítica o algo, tenemos todavía tiempo, tenemos un tiempito. Así está todo extremadamente claro. Si está todo muy claro también me lo pueden decir. Bien. Yo tengo una consulta, si podría volver a subir el link del Drive, porque yo entro a la carpeta del Classroom Bueno, y no me aparecen los apuntes, digamos. lo vuelvo a subir Gracias. y actualizo eso. Perfecto, dale, gracias. Ahí lo voy a volver a subir. Bueno, como está todo muy claro, vamos a terminar la clase de hoy, ¿sí? Y la clase que viene vamos a empezar a ver, ¿sí? La parte que tiene que ver con impacto ambiental, para después ver la parte que tiene que ver con agotamiento de recursos, como para finalizar este marco introductorio de dónde estamos parados cuando hablamos de energía solar. ¿Bien? Entonces, vamos a terminar de ver la parte de impacto ambiental la clase que viene, y agotamiento de recursos la otra clase, es decir, las dos clases asincrónicas que sigan. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cortar acá. Este tipo de energía también vamos a ver. ¿Qué tipo de energía, perdón? Ahí la veo. Sí. Vamos a hablar de carbón, vamos a hablar de carbón mineral y carbón vegetal, y no sé si vamos a poder hablar mucho de un asado, pero bueno, nos podemos reunir en un punto intermedio y cuando termine el curso podemos comer un asado todos juntos. Sí. Después nos pasamos bien las coordenadas de cada uno y vemos cuál es el punto en el medio que nos quede cómodo. Muy bien. Bueno. Gracias, Marco, por compartirnos el inicio de tu fuego. Sí. Bueno, ahora. Sí, por supuesto. Saludos. Estamos todos así. Bueno, voy a detener la grabación y nos vemos la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene me van a ver por YouTube nada más. Y hasta el viernes, entonces, que nos vamos a ver, no personalmente, pero nos vamos a ver la cara un ratito. ¿Sí? Bueno, gracias por la paciencia y por participar. Vale,